Muy bien. Les voy a compartir un pequeño video. Bueno, este video se trata del cambio climático que estamos enfrentando hoy en día. Hoy en día tenemos las olas de calor, las lluvias intensas, los fríos extremos, y esto es causado por las actividades antropogénicas. Pero estas actividades antropogénicas aceleran este fenómeno que se dice el cambio climático. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para disminuir esta problemática de los efectos invernaderos que causan el cambio climático? Espero que les guste, por favor. Me confirman si hay audio también. Y bueno, también damos las gracias a Hope, Ciencia Climática de Emergencia y Videos para el Cambio. Son los autores de este video. En esta finca se está fraguando un experimento que... ¿Sí pueden escuchar correctamente, por favor? Sí. Muy amable, gracias. Sí, le escuchamos. Perfecto. podría revolucionar la forma en la que producimos nuestra... En esta finca se está fraguando un experimento que podría revolucionar la forma en la que producimos nuestra comida y ser un arma decisiva en la lucha contra la crisis climática. Y la clave está aquí. Acompáñame. Este es Marc Gracia, un científico del Centro de Investigación Ecológica CREAF que lleva toda su vida estudiando los ecosistemas terrestres, hasta que en 2016 decidió convertir esta finca abandonada llamada Planesas en su laboratorio. El objetivo del experimento... buscar nuevos modelos de producción de alimento que nos sirvieran para alimentar a toda la humanidad con alimentos de calidad, sin depender del petróleo y dando respuesta a las necesidades de lucha contra el cambio climático y regeneración de la biodiversidad. Cada gramo de este suelo contiene más de 100 millones de microorganismos que trabajan con las raíces de las plantas, los hongos, las lombrices y los insectos para crear un auténtico cosmos, la superestructura que hace posible la vida en nuestro planeta, que almacena más carbono que todos los árboles del mundo juntos y que actúa como una esponja porosa que retiene el agua y que es, en definitiva, el estómago externo de las plantas, haciendo que se puedan nutrir correctamente. Pero este universo del que depende todo ya no existe en los campos de cultivo. Se trata de cambiar completamente las técnicas, pasando de una visión miope, arraso el suelo, me cargo toda su fertilidad, lo vacío de nutrientes y cada año le tengo que echar químicos que además tengo que comprar para que las plantas puedan crecer. Pasar a regenerar la naturaleza y utilizar la fertilidad del suelo para producir alimentos. Es la agricultura regenerativa, que trabaja con la naturaleza, con la biodiversidad, no en contra, pudiendo almacenar 10 veces más agua que un campo de cultivo convencional y obteniendo además una productividad muy alta. El secreto: cultivar sin arar la tierra, sin destruir la estructura del suelo y sin usar pesticidas ni fertilizantes, y utilizando en este caso abono vegetal procedente de ramas trituradas del bosque y el pastoreo estratégico para recrear el comportamiento natural de las manadas de herbívoros y regenerar el ecosistema del suelo. Nosotros metemos los animales cada día en una parcela y están solamente un día y al día siguiente ya se van a una parcela diferente. De manera que al final del año los animales han pasado por una parcela entre 7 y 8 días al año y el resto de días, 358 días restantes, el pasto está reposando, recuperándose para poder hacer todo este trabajo de fotosíntesis y secuestro de carbono que nos permite esta mejora ambiental. De esta forma las vacas pasan de ser un problema a formar parte de la solución. 6 años después, este es el resultado.
Sí, hace 5 años esto era un suelo degradado con un 1,8% de materia orgánica y en estos 5 años hemos conseguido pasar de este 1,8 a valores que pueden estar entre 5 y 6% de materia orgánica. Puede que esto no te diga nada, un aumento del 4% de materia orgánica, pero es una auténtica barbaridad. Esa materia orgánica es básicamente carbono obtenido del CO2 atmosférico. Varios estudios científicos concluyen que si los suelos agrícolas incrementasen en tan solo un 0,4% su contenido de materia orgánica cada año, podrían capturar una parte muy importante de las emisiones de efecto invernadero anuales y jugar un papel clave en la lucha contra la crisis climática. Con este suelo regenerado, que es el que alimenta las plantas y nos permite retener agua, podemos tener un huerto altamente productivo sin labrar, sin quitar malas hierbas, sin aportación de abonos externos y con un consumo de agua mucho más reducido. La agricultura regenerativa crea una propuesta donde el sistema no depende de unas pocas agroquímicas, sino que vuelve a estar otra vez en manos del agricultor. Reconstruir la fertilidad natural del suelo nos permite producir comida sin los caros y dañinos fertilizantes basados en petróleo, tener cultivos muchísimo más resistentes a las sequías, ya que estos suelos vivos llenos de túneles y microgalerías almacenan muchísima más agua que un suelo degradado, y nos permite convertir un problema, la agricultura y la ganadería, que generan muchísimas emisiones de efecto invernadero y destrucción de biodiversidad, en una solución. Contamos que se puede alimentar entre 260 y 400 familias. Es la producción que puede llegar a generar un proyecto como este, que es una finca pequeña en una zona de agricultura pobre. Podemos utilizar esta nueva técnica para restablecer el equilibrio ambiental, combatir la crisis climática y ecológica y a la vez alimentar al mundo con alimentos mucho más saludables y sostenibles. Marc y el CREAF, que es un centro público de investigación que trabaja para hacer frente al cambio climático, restaurar la naturaleza y revertir la pérdida de biodiversidad, han creado un manual de acceso libre que explica cómo hacer la transición al método regenerativo y ofrecen formaciones y visitas en la finca Planesas. Cualquiera puede hacerlo y está pasando por todo el mundo, sobre todo en Estados Unidos, con millones de hectáreas ya en funcionamiento. La Asociación Española de Agricultura Regenerativa acaba de publicar el primer mapa de explotaciones regenerativas del país. Es el momento de poner en marcha estas soluciones para poder alimentarnos sin devorar el planeta ni desestabilizar el clima. Es ahora. Muy bien, queridos participantes, ¿qué les pareció el video? Cuéntenme. Pueden activar su micrófono. Vemos que la agricultura regenerativa es clave para la regeneración del suelo, el cual puede captar el mayor carbono atmosférico que existe ahora, y por eso es que se están dando el cambio climático, inclusive más que los árboles, más que el océano. Entonces la clave la tenemos debajo de nuestros pies. Entonces no sé si alguien quiera aportar por aquí, por este medio. No sean tímidos. Los escucho. Muy bien. Gabriela nos menciona... La oficina de los doctores NOR orgullosamente ha servido a nuestra comunidad por más de 70 años. Y aquí el paciente es Gabriela. primero. Nuestros especialistas y personal se esfuerzan. Ingeniera, ¿cómo está? Qué gusto escucharla y gracias Bueno. por esta exposición muy importante. Sobre todo la clave creo que es la sostenibilidad y la sustentabilidad, ¿verdad? No podemos seguir explotando algo para poder vivir de algo. Entonces, más bien muy atenta a su exposición y en el proceso seguiré dando mis comentarios. Felicidades y felicitaciones también por esta exposición que realmente deberíamos más gente aportar en atención a estas exposiciones, como le dije al inicio. No podemos seguir viviendo, abusando de algo para poder vivir. No, tenemos que tener un equilibrio. Por eso le decía el tema de la sostenibilidad y sustentabilidad. Correcto. Sí, toda la razón, Gabriela. Y bueno,
como usted dice, la sostenibilidad y sustentabilidad. Sostenible a través del tiempo, todas estas acciones que tenemos para que nuestras futuras generaciones gocen de una naturaleza limpia, donde podamos nadar en aguas limpias, respirar aire puro. Bueno, Jessica, también la agricultura regenerativa ayuda contra la lucha del cambio climático. Muy bien, así es. Bueno, ahora les voy a compartir las diapositivas. Muy bien, comencemos. Se puede visualizar, por favor, me ayudan confirmando. Sí, Listo, gracias. sí, podemos mirarlo. Gracias, Gabriel. Listo, ya. Este es el video que les enseñé, agricultura regenerativa. Ah, perdón. Sí. El poder del suelo. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, lastimosamente, una de las acciones antropogénicas de las cuales afecta este cambio climático son los desechos mundiales. A nivel mundial se producen más de 2.100 millones de toneladas de desechos cada año, que equivale a 800.000 piscinas olímpicas. Y tan solo el 16% de estas se recicla, es decir, 323 millones de toneladas de basura se generan a nivel mundial. Pero ahora, ¿qué pasa en nuestro Ecuador? Según el INE, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, diariamente nuestro país genera 14.000 toneladas de desechos, que representan más de 5 millones de toneladas anuales. Es una cantidad extremadamente grande. Bueno, y solamente el 96% de esta se entierra y el 4% se recicla. Prácticamente Ecuador no recicla, según estas cifras. Nosotros podemos tener como modelo de países recicladores Suecia, y le sigue Suiza, Alemania, entre otros. De estos desechos sólidos que mandamos nosotros, cada familia a los vertederos, el 66,5% es orgánico y 33,5% inorgánico. Miren la diferencia que hay. Hay demasiada cantidad de desechos orgánicos, los cuales nosotros, empezando por nuestras casas, podemos reciclarlos para convertirlos en compost y que sirvan de nutrientes para las plantas. A nivel, diariamente también en el Ecuador, cada habitante, en el 2015, se produjo 0,58 kilogramos. Esto es por habitante. Y en el 2016 se mantiene esta cantidad, pero ya en el 2017 aumenta a 0,86 kilogramos por día de desechos. Ahora, en el 2021, la cantidad sube. Ahora, por habitante es el valor de 0,9 kilogramos de residuos sólidos al día. Ahora, en el Ecuador, ¿en qué ciudad se genera más basura? Tenemos en la ciudad de Guayaquil con 3.395 toneladas diarias. ¿Pueden creerlo? Diarias. En Quito, 2.110,88 toneladas. Y en Cuenca, 521 toneladas. Actualmente, en la ciudad de Guayaquil, Quito, Cuenca, cuentan con sus rellenos sanitarios que ya van a acabar su vida útil.
En Guayaquil tenemos el relleno sanitario Las Iguanas, en el cual su vida útil es de 20 años, y se inició esto en el 2025. En Quito tenemos el INGA, en el cual su vida útil es de 20 años, y su inicio fue en el 2003. Y en el 2021 tenemos el relleno sanitario de Cuenca, y este tiene una vida útil de 30 años. Tengo conocimiento que en Cuenca ya están haciendo otro relleno sanitario. En Guayaquil aún no están gestionando, pero a través tengo conocimiento que el municipio recién dio como permiso para esta resolución. Listo, continuamos. Ya. Ahora bien, ¿quién aquí en nuestras casas clasificamos estos residuos sólidos? ¿Cuántas personas clasifican estos residuos sólidos? Pueden alzar la manito. Muy bien. Mariela. Sí. Sí, no, es que vi la manito levantada, muy bien. Bueno, a todas las personas que clasifican sus residuos sólidos, felicidades. Son personas conscientes de todo lo que estamos atravesando a nivel mundial y son un gran ejemplo. Ahora, ¿por qué las personas no tienen esta costumbre? Principalmente es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento, y a su vez todos los GATS tienen la obligación, se puede decir la obligación de darnos todo este material a toda la comunidad. Ellos son las entidades competentes de primera línea. Listo. Bueno, estos residuos sólidos, según su biodegradabilidad, se clasifican en orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos tenemos las verduras, las cáscaras de frutas, huevos, carne, pollo, las espinas de pescado, los restos de comida, etc. Que algunos de estos pueden ser compostables. En cuanto a los inorgánicos, estos no son de origen biológico, no provienen de organismos vivos, más bien provienen de medio industrial. Como por ejemplo los plásticos, las botellas, las latas, entre otros. Ahora bien, la clasificación específica según la normativa técnica ecuatoriana 2841 se clasifican por colores. No sé si ustedes han visto a veces ahí en las escuelas, en los moles, diferentes tachitos de diferentes colores. Bueno, de esto se trata. El color verde es de orgánicos, biológicos, los restos de comida, cáscaras de frutas, hojas, pasto, entre otros. En el color negro tenemos los materiales no aprovechables, como los pañales, las toallas sanitarias, las servilletas usadas, servilletas sucias de aceite, los envases plásticos de aceite, entre otros. En cuanto al material azul, tenemos los plásticos y los envases multicapa. Estos envases son susceptibles de aprovechamiento, como lo son los PET, y también para reciclar estos vasos es muy importante que estén vacías y limpias, como por ejemplo los de yogur, los de jugo, las gaseosas, etc. También van las fundas plásticas, las fundas de leche, los recipientes de shampoo, los productos de limpieza, entre otros. En cuanto al color gris, tenemos la clasificación con el papel y el cartón. El papel debe estar limpio, las revistas, aquí entran las revistas, los folletos publicitarios, las cajas, los envases de cartón, también los empaques de los contenedores de los huevos que son con cartón reciclado, las envolturas de papel, entre otros. En cuanto al color blanco, tenemos el vidrio y los metales. Aquí entran las botellas de vidrio, como son los refrescos, jugos, bebidas alcohólicas. En cuanto a los frascos, tenemos los aluminios, las latas de atún, sardina, conservas. Deben estar vacíos, limpios,
Y por último tenemos el color anaranjado, en el cual se depositan los escombros de construcciones, los neumáticos, los muebles electrónicos, etc. Muchas veces en esta clasificación, como podemos ver en la imagen, ingresan el tachito de color rojo, que son los desechos peligrosos. Aquí van todo lo que es jeringas, algodones, lo que se utiliza para las transfusiones de sangre, en esa clasificación. Ahora, en cuanto a los residuos orgánicos, ¿cuáles serían los beneficios de ser aprovechados? En primer lugar, convierte la materia prima, en donde podemos obtener abonos orgánicos y energía. En los orgánicos, como lo mencioné hace un momento, podemos obtener el compost de alta calidad de nutrientes. Y la energía, por la característica de los desechos orgánicos, emanan, cuando están ya fermentándose gracias a los microorganismos, emanan gas. Este gas es llamado metano, el cual es aprovechado como biogás y este biogás puede convertirse en energía eléctrica. Número 2. Incentiva ¿Energía qué? ¿Perdón? Energía, ¿cómo dijo? ¿Energía? Sí, eléctrica. Es que sí, no lo había escuchado esa parte. Ya, sí, no hay problema. También este gas metano es usado en cocinas. Listo. Bueno, el número 2 tenemos las actividades de agricultura, la reforestación y recuperación de suelos degradados. También evita la generación de impactos ambientales al aire, suelo y agua. También ayuda a los proyectos a generar proyectos productivos que permiten generar ingresos alrededor de la producción de abonos, alimentos orgánicos y energía. Existen diferentes entidades que recolectan estos abonos orgánicos de las casas y venden compost. Entonces ahí podemos ver estos proyectos productivos que pueden generar ingresos económicos. Bueno, y también la disminución muy importante de lixiviados y gases de efecto invernadero. También la disminución de malos olores y contaminación del agua producto de la descomposición de estos en los rellenos sanitarios. Muchas veces, bueno, no tengo conocimiento, pero anteriormente existían botaderos a cielo abierto, sin ningún tipo de calidad, ni seguimiento, ni de monitoreo, y botaban ahí estos residuos, y esos residuos forman lixiviados, y por el suelo es una capa porosa, y abajo de ella también existen pequeñas vertientes de agua, las cuales van a parar a los ríos, y estos lixiviados son los que contaminan a su vez los ríos. Bueno, también previene la aparición de enfermedades que se generan a raíz de un manejo inadecuado de los orgánicos, apareciendo vectores como las ratas. Sabemos que estos son los principales fuentes de virus y enfermedades. Y por último, en la disminución de cantidad de residuos que disponen los rellenos. Nosotros, al generar menos residuos sólidos, aumentamos la vida útil de los rellenos, porque la producción de estos residuos van a ser menor. El tiempo mínimo de los rellenos sanitarios es de 10 años hasta 30 años. Muy bien, ahora la materia orgánica en los suelos. La materia orgánica en los suelos no es nada más que una composición química en el cual existen elementos principales como el carbono, el nitrógeno, el fósforo, el azufre. Todo esto conforma la biomasa, en el cual están los restos de plantas y animales senescentes, es decir, que están envejeciendo o a su vez
ya en el estado de putrefacción. Esta materia orgánica, es aportada por esta biomasa que les mencioné. Ya, también tenemos la materia orgánica a partir de productos xenobióticos, que son productos externos. Por ejemplo, cuando insertamos al suelo los fertilizantes, los herbicidas, es a nivel ya muy aparte de la naturaleza. Tenemos las macromoléculas y la síntesis abiótica. Aquí en la síntesis abiótica interactúan ya todos los microorganismos, hongos, bacterias. Ya. Ahora bien, ¿qué es el compostaje? Bueno, el compostaje es una técnica en la cual se crean condiciones necesarias a partir de residuos orgánicos, descomponedores, y fabrican un abono de alta calidad. El compost, en cambio, es el producto final de esta técnica, llamada abono. Se dice que el compost es una receta para la regeneración del suelo. Estos transforman todos nuestros residuos orgánicos, como por ejemplo las cáscaras de huevos, las hojas, el café molido también, pero en esta parte del café molido hay que tener mucho cuidado porque puede acidificar nuestro abono. También nutren bacterias y hongos. El compost, el producto final, nutre estas bacterias y hongos, y estos, puede decir, sintetizan todos los minerales para que las plantas puedan absorber todos sus nutrientes por medio de las raíces. Un suelo sano, es muy difícil que a las plantas les caiga plagas y se genere sequía, porque el compost es como una esponja, como les mencionado anteriormente. Estos también mantienen aireados los suelos arcillosos y hacen que los nutrientes y el agua estén disponibles en las plantas y crezcan muy fuertes y con alto nivel nutritivo. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar nuestro compostaje, existen 4 fases importantes por las que atraviesa este. En la primera, se degradan los azúcares. Prácticamente es de 2 a 5 días. Podemos ver en la imagen que los residuos orgánicos se pueden visualizar en las hierbas, en los cortes de fruta, los colores. Es una mezcla heterogénea, ¿verdad? Aquí entra la acidificación, en donde las bacterias comienzan a interactuar y los hongos. Luego pasa a la fase termófila. En ese de aquí la temperatura se eleva. La temperatura óptima para el compost, para este compostaje, es de 40 a 60 grados centígrados. Sin embargo, puede llegar a 70. En esta parte de aquí es muy importante para eliminación de patógenos y también de cualquier otra otros organismos que no queremos que estén en nuestro compost, que puedan afectar al crecimiento de nuestras plantas. Luego pasamos a la mesófila, que más o menos ya es comenzando la 4ª a la 5ª semana, en donde aquí la temperatura baja nuevamente y comienza el proceso de enfriamiento del compost. Aquí es muy importante airear el compostaje para que se eliminen esos olores y pueda ser más rápido este proceso. Y en la fase de maduración, ya todas las reacciones se estabilizaron, ya es un compost estable y el pH aquí ya es un pH de 7, un pH neutro, puede llegar a 8 también. Cabe recalcar que al inicio del compostaje es un medio ácido, lo que actúan las bacterias. Listo, entonces ya en la fase de maduración
como podemos ver en la imagen, ya es una mezcla homogénea, ya no se puede visualizar que la cáscara de guineo. Sin embargo, las cáscaras de huevo, sí, esas de ahí sí se pueden porque son de difícil degradación. Pero importantes porque dan al suelo calcio. Entonces podemos ver que ya no se aprecia estos residuos orgánicos y podemos decir que nuestro compost está listo. Además de tener un olor agradable, olor a bosque, muy rico la verdad. Si alguna vez vamos a tener una práctica presencial en colaboración con el GAT municipal, y ahí vamos a oler este compost que de verdad es olor a bosque, es rico el olor. Muy bien, sigamos. Por si acaso, ¿alguna duda, alguna inquietud? En la fase, digamos ya, bueno, yo sinceramente casi no he hecho compost, pero las veces que he visto hacer, yo me imagino, ¿no? Que siempre hay que tener mucho cuidado con los olores en cuanto a lo que, digamos, atraen moscos y esas cosas. Entonces, eso puede dañar, ¿verdad? Nuestro compost. Me refiero a que si, digamos, las moscas, a eso me refiero. Eso asumo yo que es en la fase mesofílica y termofílica, pero ¿y los cuidados para eso? Sí, ya lo vamos a ver más despuesito, pero sí tiene toda la razón. Bueno, la mosquilla de fruta, no sé si la conozcan, eso es parte del compost, del proceso. Sin embargo, depende en dónde esté nuestro compost y cómo lo vamos a manejar. Existen diferentes tipos puede decir, de instrumentos en donde podemos poner estos residuos orgánicos para que no vengan en los vectores. Y bueno, en realidad no es que sea en el compost, más bien es molesto para nosotros los seres humanos porque huele mal y todo eso. Si no se hace una correcta aireación, pues sí puede haber porque se pudre, comienza a podrirse, ¿ya? Entonces, exacto, pero ahí ya al podrirse, ¿verdad? Ya eso ya no me serviría, no, ¿verdad? no serviría, pero se puede arreglar. ¿Cómo se puede arreglar? Sí se puede arreglar. Simplemente vamos a poner más carbono, más hojas secas. Eso es la característica del color marrón, hojas secas. Vamos a poner un poco más de color marrón a nuestro compost para que se arregle. Y bueno, cuando ya tenemos esta putrefacción, como usted lo menciona, es recomendable esparcirlo ya puede ser en el suelo o en la tierra o en una parte cementada, ¿no? Y cuando haga fuerte sol, se puede vaciar ahí y airear. Ahora, si su compost se encuentran moscas, ¿verdad? Y esto a su vez depositan sus huevecillos, van a haber larvas. Pero con esta técnica que le digo que usted puede vertir este compost en una área plana y con el sol estas se comienzan a secar. Y simplemente ya una vez seco, se puede otra vez coger eso y poner en nuestro recipiente y hacer las capas correspondientes que les voy a explicar a continuación. Ah, ya, listo, ya. Bueno, aquí la elaboración del compost. Bueno, existen diferentes tipos de compost. Tenemos el bokashi, también tenemos la lombricultura, que es perfecto para los hogares porque estas de aquí descomponen así en un 2×3 la materia orgánica y nos generan olores. Pero para las personas que no desean tener la manipulación con los gusanitos, las lombrices, también tenemos la opción del compost solamente con vegetales orgánicos. Bueno, y por último tenemos el compost con biol. Todos estos de aquí que les voy a mencionar, mis otros colegas van a hablarles en los futuros días. Ahora los materiales para el compostaje. Podemos ver que podemos hacerlos en balde. Yo escogí este método, se pueden hacer muchísimos más métodos. Yo creo que este de aquí es el más convencional y el más accesible. Tenemos, bueno, el primer balde
El primer balde, que es de color blanco, vamos a hacerle un pequeño hueco para que salgan los lixiviados de nuestro compostaje. Y debajo de este se va a poner otro balde en donde se va a recolectar este lixiviado. Este líquido sí va a tener un olor fuerte, pero se puede volver a reutilizar en el mismo compost o a su vez se puede guardar. Cuando lo guardamos, este lixiviado va a ser muy potente, por lo que tenemos que diluir para colocarles a nuestras plantas y funciona como pesticida. No pesticida, como un fertilizante, perdón. Bueno. Pero una pregunta, ¿se diluye así, digamos, hay cierta cantidad de agua más lixiviado o es directamente lixiviado? Ya, en un litro de este lixiviado se coloca 100 ml en un litro de agua, se coloca 100 ml de este lixiviado. Porque si lo ponen directamente a las hojas puede quemarlo. Ese es el problema. Ajá, y por eso se le diluye. Ya. Listo. Bueno. Pero si solo tenemos un balde, podemos poner 2 trocitos de madera encima de nuestro balde, debajo de nuestro balde, pero es muy importante hacerle huequitos. Y abajo podemos ponerle un recipiente en donde se va a recolectar este lixiviado. Bien. Estos baldes aquí tienen aproximadamente 20 litros. Bueno, y ya más elaborado, también venden composteras, como lo podemos ver en el lado derecho. Estas composteras ya tienen contacto directo con el suelo. Creo que por Amazon también hay una compostera giratoria, también es muy buena. Listo. Entonces, nuestro primer ingrediente, ¿cuál va a ser? Nuestros residuos orgánicos. Podemos ver que es una cebolla blanca, cáscara de pera, tomates, etc. Bueno, también es muy importante que aparte de los residuos orgánicos que tenemos comúnmente en casa, es importante agregarle una cantidad de hojas verdes. Esto de aquí va a aportar alto nivel de nitrógeno. Tenemos que tener un rastrillo, una pala o un palito para poder airear nuestro compost. Las hojas secas son muy importantes, como le hablé Por lo general, el compostaje se diferencian en 2 cosas. Los residuos de color verde y los residuos de color marrón. El color verde, acuérdense, nitrógeno, y el otro es carbono. Entonces es muy importante este de aquí. Mira, y podemos ver una carreta con residuos de pasto que van a aportar nitrógeno a nuestro compostaje. Tenemos las cubetas de huevo, los papeles, los rollitos del papel higiénico. También tenemos, muy importante, humedecer nuestro compost. No hay que humedecer tanto porque eso también favorece a la putrefacción. Y bueno, como les mencioné, pueden tener el rastrillo o a su vez un palito de madera, o bueno, este de aquí es metal y es cilíndrico, que favorece la recirculación del aire. Necesitamos también, si no tenemos tapa para nuestra compostera, podemos tranquilamente tapar con un plástico o algo de lona. Sí, las lonas que son grandes también venden eso. Y también, como este de aquí también es muy importante tener un poco de tierra. Esta tierra podemos comprarla. Si no hemos tenido nunca compost, es decir, nunca tenemos esa tierra madura, podemos ir a comprarla en los Supermaxis, también venden, o a su vez cogerla de algún parque, en una tierra común, ya que esta nos va a aportar a los microorganismos. Ya, el procedimiento. ¿Listo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Muy bien. Procedimiento. Bueno. Entonces, como primer lugar, tenemos las ramas secas. Tenemos nuestro balde, ponemos las ramas secas,
las hojas secas, estas de aquí van a ser muy importantes porque van a armar esta estructura y no van a permitir que se compacte. Entonces eso es muy importante. Ya, tenemos los vegetales verdes que van a aportar nitrógeno. Puede ser las hojas de los árboles que se caen, que están frescas. Puede ser también las lechugas, en este caso tenemos la hierbita. Eso va a aportar un alto contenido de nitrógeno. Ya, los vegetales, por ejemplo, aquí tenemos residuos de coliflor, de la col morada. Estos también van a aportar el potasio, magnesio. También podemos ponerle las cáscaras de huevos que van a aportar calcio. Ya, como quinto paso, esto es muy importante. En este compost casero, la relación de carbono-nitrógeno va a ser por cada 2 de carbono se va a poner 1 de nitrógeno, es decir, por ejemplo, tengo 2 capas de carbono, 2 capas de hoja seca, y arriba va a ir una capa de vegetales, o a su vez vegetales variados. Entonces, los vegetales, el color verde va a ser menor que el del color marrón. Eso es muy importante. Eso quiere decir la relación 2:1. ¿Alguna duda aquí? Muy buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Yo tenía una duda sobre Dígame. esto. Tal vez exista alguna fórmula para eso. Bueno, esta relación caseramente se maneja así, 2:1. Son 2 partes de 2 partes de carbono por 1 de nitrógeno. Pero se puede decir que en el procedimiento ya con mayor cantidad de carbonos orgánicos, la relación es de 25:1. Eso también tener muy en cuenta. La fórmula como tal no es fórmula, simplemente son como partes. Ahora, si nosotros queremos saber específicamente cuánto tiene, eso ya es a nivel de laboratorio, que es un poco más costoso y prácticamente sí se manejan con fórmulas específicas y todo eso. Pero por falta de tiempo no puedo ponerles aquí las fórmulas. Son algunas fórmulas en las cuales se puede sacar. Inclusive también se puede sacar el porcentaje de humedad, el porcentaje de materia orgánica, pero son con diferentes fórmulas que por falta de tiempo no se puede dar. Pero vamos a tener nuestro curso presencial aquí en Riobamba, y ahí podemos explicarle con más detalle esas fórmulas. Muchas gracias, ingeniero. Ok. ¿Alguna consulta más? No. Ya, seguimos. Como paso número 6, tenemos la fuente de carbono. Si ven, pueden observar que la parte del nitrógeno, que es el color verde, es menor, y ya en la parte del cartón es abundante. Nosotros aquí podemos coger los periódicos, los rollitos de papel higiénico. Es muy importante no reciclar papel con tinta, bastante impresión, porque puede alterar el compost. También podemos poner revistas, pero muy importante aquí, las revistas, bueno, sé que antes las revistas eran puro papel periódico, o sea, se sentían, pero hoy en día las revistas están viniendo con como que un emplasticado. Entonces es muy importante, si ustedes pueden sacar el emplasticado, y si no, es mejor que no lo pongan en el compost, porque esto no se va a compostar. Listo. Y colocamos una capa de hojas secas. Esta parte de aquí de hojas secas es muy importante es como una barrera de olores, ¿ya? Y así no vengan las moscas. Quizás ese es el problema que tenía nuestra compañera que mencionó. Es muy importante esta capa de hojas secas. Listo. Luego de esto vamos a colocar nuestro puño, ¿sí? Un puño de
de tierra, ya puede ser tierra de jardín, tierra del parque, o a su vez pueden ir a algún centro comercial o a algún centro donde vendan ya el compost maduro. Colocarlo porque esto nos va a aportar microorganismos. Aquí actúan una variedad de microorganismos, hongos, bacterias, un sinfín. Listo. Luego de esto vamos a humedecer nuestro compostaje. Como podemos ver ya está totalmente húmedo. No hay que ponerle mucho, solamente es como para regarle, para humedecer, nada más. ¿Listo? Luego de esto tenemos la alternativa de colocar las hojas secas, como les mencioné, como una barrera de olores. Ahora, si ustedes, como ven en el balde... O sea, perdón, una pregunta. Dígame. Poner hojas secas, un puño digamos, de suelo, ¿ya? Y humedecer, y ahí sí deseo poner más hojas secas. Sí, ya como la parte final como una barrera para que no permitan para que no vengan los insectos y a través del olor puedan estar ahí en el compost. Exactamente. Ya, ahora bien, si nuestro compost quedó un poquito, como podemos ver, un poquito vacío, nosotros podemos volver a repetir este procedimiento. Entonces, una vez que tenemos las hojas secas, terminamos con esto de las hojas secas. Entonces ahí, ¿qué sigue? Sigue la primera parte, que es la parte del nitrógeno, los residuos orgánicos que tenemos en casa, cartón, hojas secas y así sucesivamente. Podemos repetir hasta que esté lleno nuestro compost. Listo. ¿Alguna otra duda? Necesariamente tiene que ser entonces la tierra con la que se pone encimita, esa tierra tiene que ser un compost viejo o algo así, ¿no? Porque se le inyecta microorganismos. Porque yo solía poner tierra, o sea, degradada, o sea, como para decir que se regenere, ¿no? Pero no es así. Entonces toca poner una tierra ya con microorganismos. Sí, preferiblemente el compost maduro, como le digo, pero si no encuentran, pueden colocar la tierra de los parques, tranquilamente pueden colocar, no hay ningún problema. Ok. Sí, y ya luego de esto se tapa, como les dije, si no tienen tapa, pueden ponerle una malla, pero que tengan, no una malla totalmente permeable, sino que tenga aireación. Ah, y otra cosa que me olvidé de decirles, el tachito, como pueden ver en el paso número 11, tienen unos pequeños agujeros ya en la parte del borde, ¿no? Eso es muy importante para que tenga oxígeno. Ya, luego de esto, van a pasar 10 días aproximadamente y tenemos que airear nuestro compost. Como podemos ver, ya este compost se está descomponiendo, ya podemos ver un poquito como de pelusas, ya son los hongos y los microrrizas actuando. Y esto poco a poco van a perder las hojas verdes, las cáscaras de guineo van a perder su color y se van a transformar ya en un color homogéneo que es característico de la tierra, un color tierra. Es muy importante airear, como les dije, para que estos microorganismos aerobios actúen. Como resultado final, vamos a tener un compost como tenemos en la imagen. Al principio puede ser que tengan un compost como demasiado compacto, húmedo, pero no hay problema. Conforme pase el tiempo, este compost se va a ir secando y se va a ir soltando. También quiero recordarles que podemos, como último paso, podemos cribar una malla, venden una malla metálica que tienen como unos cuadritos, ¿sí? Podemos, como decir, cernir nuestro compost para que nos salga un producto ya más fino y poder colocarles a las plantas. Ahora, lo que nos quedó de lo que cernimos, de lo que cribamos, se dice cribar, de lo que cribamos, vamos a tener un poquito ya de palos, los productos que no se lograron descomponer completamente. Estos podemos cogerlos y volver a poner en nuestro tacho de compostaje sin ningún problema. Ya. Ahora. Ingeniera,
Dígame. Ingeniera, disculpe una pregunta. Sí. Si hay cómo poner los microorganismos, o sea, para que aceleren la descomposición, Claro, por supuesto. como, Sí. como hongos, cualquier tipo de hongos que se aíslen. Sí, por supuesto. Claro, estos de aquí se llaman inóculos, tienen esa palabra inóculos. Nosotros para acelerar este proceso de compostaje podemos agregar como decir, un té de compost. Podemos coger un compost ya maduro y colocarlo en, creo que es aproximadamente, sí, en 10 litros de agua, colocar más o menos como unas, sí, 2 libras de compost maduro, y revolvemos el agua con el compost maduro y nos va a quedar como una coladita. Entonces esto vamos a cernirlo, perdón, esto tiene que pasar 10 días, ¿sí? Una semana prácticamente, sí, en una semana nosotros tenemos que revolver ese líquido y luego vamos a cernir, y va a ser nuestro té de compost, en el cual podemos podemos verterlos en el compost y para que existan más microorganismos. Podemos también poner orina, pero ya esto es un poco, sí es recomendable, pero es a nivel ya como de campo, ¿ya? Los purines también, las excretas de los animales, también podemos ponerle el té de hierbas. El té de hierbas es los residuos de la poda, están verdes, y asimismo en 10 litros de agua usted pone esos residuos, los mezcla durante 10 días, cada día va mezclando, lo cierne y tenemos ya un té de hierbas. Es muy rico esto en microorganismos. Y va a ser un catalizador, va a acelerar el proceso de compostaje. Y asimismo podemos ponerle, como usted dijo, inóculos de microorganismos. ¿Quedó claro? Sí, muchas gracias. Ahora, ¿qué no utilizar? Es muy recomendable no utilizar plantas o frutas ya podridas en estado de descomposición, porque esto va a atraer a estos vectores, a las moscas y todo eso, y va a generar un mal olor. No hay que poner, carnes, huesos de pescado, porque esto a su vez también atrae estos vectores. El aserrín podemos ponerlo siempre y cuando no sea tratado. No podemos poner excremento humano, ni de perro, ni de gato. Podemos poner de vaca, de caballo, gallinaza, de conejo, pero estos de humano, perro, gato, no. También es muy importante, se recomienda no poner el limón o frutas cítricas porque pueden acidificar nuestro compostaje. Eso es muy importante. Lo mismo pasa con el café, también puede acidificar esto. Una pregunta, Dígame. en cuanto a lo que la parte de los excrementos de vaca que son utilizables, en la cantidad de que usted estaba mostrando, el tacho, allí, ¿cuánta cantidad de excremento para hacer a esa altura, ¿no? Sí. ¿Cuánta cantidad de excremento ahí se le pondría de vaca? ¿Cuál sería la cantidad? Ya, 2 centímetros. ¿Pasaría esto por un proceso o solo se lo pondría así? Sí, no, ningún proceso, es directamente. 2 centímetros es más que suficiente para este tacho, este balde. Ahora, este excremento va a ser un catalizador. Si nosotros no tenemos la parte del nitrógeno claro, no tenemos a la mano, estos excrementos potencian este compostaje. Entonces, es muy importante, si ustedes tienen a la mano estos excrementos, pueden ponerle ahí. Pero no tienen que, bueno, en este tipo de tacho es prácticamente de 2 centímetros nomás. En cuanto, si nosotros vamos a realizar una pila de compostaje que ya es más grande, más residuos, esta pila no debe alcanzar prácticamente los 70 centímetros. Es recomendable. Bueno, como les dije, materiales no degradables, como por ejemplo plásticos. Muchas veces yo probé una vez poner estos como cositos de café que se ponen en las máquinas y tienen la parte de plástico, pero ahí dice que es plástico compostable,
pero conforme pasó el tiempo, esto no se compostó. Entonces es muy importante ver si es compostable o no. También podemos poner las bolsitas de té, siempre y cuando estas bolsitas sean 100% compostables. Si no lo es, podemos romper la fundita y poner las hierbitas que se encuentran dentro de estas fundas. Ingeniera, Dígame. tengo una inquietud. ¿Este proceso del compostaje es adecuado en cualquier clima? No estoy Sí, hablando a lo mejor en invierno. ¿Ah, sí? Ok. sí es recomendable en cualquier clima. Sin embargo, en los climas fríos va a tener, va a ser más lento. Nuestro compostaje en promedio está de 3 a 6 meses, siendo el mejor tiempo óptimo de un año. Se obtiene un compostaje muy rico en nutrientes. Para el nivel de la sierra, bueno, en Ecuador, para los climas fríos, se extiende. Nuestro compostaje está alrededor de 4 a 5 meses. Recién ahí ya tenemos un compost, se puede decir maduro. Pero en los climas cálidos el proceso es mucho más rápido. Gracias, ingeniero. Ok. Ya, las recomendaciones, voltear cada semana, como les mencioné, en la primera fase, en la fase termófila, va a tener un mínimo de 40 grados centígrados, más o menos, hasta un máximo de 70. Es recomendable que llegue de 40 a 50. Ahora, si nosotros tenemos a la mano un termómetro, podemos tomar estas medidas, pero si no, no hay problema. Nosotros podemos meter la mano y podemos sentir calientito. Entonces, por eso es muy importante voltear, para que esta temperatura disminuya y se pueda estabilizar este compost. Es muy importante controlar la humedad, el porcentaje de humedad, disculpe. El porcentaje de humedad va a ser alrededor del 40 al 60%. Ese es el porcentaje de humedad. En los laboratorios tienen un procedimiento en el cual cogen una porción de tierra y los meten a un horno, lo pesan, luego lo sacan, lo vuelven a pesar, le restan estas masas y ahí más o menos se puede ver el porcentaje de humedad que se perdió. Ahora, caseramente, ¿qué se puede hacer? Simplemente cogemos nuestro compost, ya puede ser más o menos a los 4 meses, 3 meses, ¿sí? Podemos coger nuestro compost y hacer la prueba del puño. Si en la prueba del puño chorrea agua, eso quiere decir que hay un exceso de humedad. Entonces nosotros tenemos que aportar papel periódico, carbono, el color marrón, como les mencioné, hojas secas y estos materiales que les comenté. Bueno, en cuanto al pH, nuestro compost maduro... Ingeniera, dígame. Buenas tardes. Una Buenas pregunta. tardes. En el compost del balde, ¿no hay lixiviados? Sí, por supuesto, hay ¿Cómo se lixiviados. extrae? Sí, por ejemplo, yo les voy a mostrar, estaba en las... Aquí está. ¿Sí pueden observar? Podemos hacerlo de las dos maneras. En el primer procedimiento, podemos poner un tacho debajo de nuestro tacho compostador, pero el primero debe tener un huequito para que por ahí salgan estos lixiviados. Entonces, una vez que cada semana, esto es muy importante, cada semana sacar el primer tacho y ver si hay lixiviados, estos a su vez podemos recolectarlos o ponerlos en el mismo compost. Ahora, si no tenemos 2 tachos, podemos a nuestro tacho compostador ponerle 2 palitos de madera como para que se eleve y entonces poner ahí un recipiente pequeño y recolectar estos lixiviados. ¿Y cuál es la manera más recomendable? ¿Guardar el lixiviado o volverlo a compostar? Bueno, eso ya queda a su elección. Puede volver a poner o recolectar.
Si ustedes tienen un jardín, este lixiviado, como le mencioné, puede diluirlo y utilizar como fertilizante para sus plantas, para las hojas, para eso se pone generalmente en las hojas. También es como un herbicida natural, se puede decir. Ya, pero lo más recomendable, o sea, es el lixiviado sacado nomás o lo vuelvo a la composta y cuál es el mejor, cuál me resultaría mejor para mis plantas. Gracias, ingeniero. Ya, lo más recomendable es guardar este compost, este lixiviado, porque va a tener, entre comillas, se va a madurar este pequeño lixiviado, pero es muy importante que no coloquen esto directo a las plantas porque las puede quemar. Entonces yo le recomiendo que recolecte este lixiviado, pero cuando lo vaya a rociar a las plantas, tiene que diluirlo. Eso es muy importante porque pueden quemar las hojas. Entonces yo le recomiendo que recolecte. Ingeniera, el Gracias, tema ingeniera. de mi compostaje, ¿dónde es recomendado instalarlo? ¿Al intemperie en un jardín o cómo podría hacerse la ubicación de mi compostaje? Claro, eso es un tema muy importante también. Listo. Nuestro compostaje debe estar bajo techo, en un lugar donde no le dé mucho sol, y también tenemos que cuidar de la lluvia. ¿Por qué? Porque esto puede inundar nuestro compost y acelerar la putrefacción. Esto es muy importante también. Podemos colocarlos en nuestra terraza, en nuestro patio, sin ningún problema. Perfecto, ingeniera. Ingeniera, y mi última pregunta Dígame. de mi parte. Deme, por favor, nos puede indicar o señalar algunos tips donde que se esté mirando que nuestro proceso de compostaje está en buen camino. Claro, sí. Justamente en esta página, en esta diapositiva, podemos ver que nuestro compost está en buen camino porque en primera vista no se observa ya como le dije, la cáscara de guineo, las hojas verdes. Otro punto importante es que no apesta. No apesta. Huele a, como les mencioné, a un bosque, como a bosque. Esos serían los tips como para decir que nuestro compost ya está listo. En primer lugar, el color. Segundo lugar, el olor. Y también, bueno, aquí las recomendaciones que son los tips. Nosotros podemos comprar en las farmacias venden unas tiritas de pH. Entonces podemos medir nuestro pH. Nos tiene que dar un pH neutro, de 7 a 8. Si es ácido, lastimosamente ese compost no es apto. Entonces ahí tenemos que coger nuestro tacho compostador, vaciar en una parte plana cuando exista sol y hacerlo que se seque. Luego devolver todo esto a nuestro tacho compostador y ir formando las capas que les mencioné. Verde, nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono. Es muy importante también trocear estos residuos orgánicos de nuestras casas para que se descomponga más rápido. Ahora, si nosotros no tenemos un lugar ya para depositar nuestros residuos sólidos o no tenemos tiempo, que eso es el problema de muchos, me sumo a eso, podemos guardarlos en la refri. Nosotros podemos, pero no en el congelador. En la refri podemos guardar estos desechos y ya el día viernes o sábado nosotros podemos coger estos residuos orgánicos y armar nuestra composta en capas. Bueno, como les mencioné, en el clima frío, este proceso se ralentiza. La compostera debe estar donde no llegue el sol directamente ni la lluvia. Y bueno, como le dije a usted, el compost deberá tener un olor a bosque o tierra mojada. ¿Alguna otra duda? Les escucho, por favor.
Una consulta, el Dígame. pH el pH se mide de los lixiviados, ¿verdad? No, en el compost. Ah, en Sí, compost. sí, se puede diluir también el El- producto, el compost en un poquito de agua y se le puede diluir y se le puede tomar. Ujú, Ah, ok. sí, listo. Entonces, esta técnica de compostaje es muy, como decir, se me fue la palabra. Es muy recomendable para regenerar nuestro suelo. Esta iniciativa nació de que lastimosamente los productos que consumimos están llenos de productos químicos como por ejemplo ese glifosfato que se lo echa a las plantaciones para eliminar las plagas y todo lo que supuestamente hace daño a la planta. Pero no nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos un suelo sano, estos microorganismos que están debajo de la tierra, que están en la tierra, actúan como una comunidad en conjunto con los hongos, dando nutrientes y fortaleciendo a las plantas. Se dice que un suelo sano es muy difícil que le caigan este tipo de maleza, de insectos. Entonces, nosotros hacemos un llamado a que podemos tener un producto de estos residuos orgánicos que es el compost y alimentar a nuestras plantas. Como vimos en el primer video, esta técnica se está practicando ya en los países desarrollados. ¿Y por qué no por qué no tomar como ejemplo a esos países para nuestro país y también para preservar nuestra naturaleza? Entonces, ¿ustedes qué sistema apoyan? ¿Ustedes regeneran o degeneran el suelo? Y eso es muy importante porque, como lo mencionó Gabriela, si no mal recuerdo, si nosotros ya tomamos acción desde ahora, nuestros bisnietos, nuestras futuras generaciones podrán gozar de este planeta Tierra en condiciones muy, muy buenas, como puede decir. Podríamos nadar, en Guayaquil, lastimosamente el estero salado no se puede ni nadar por estos contaminantes de estos residuos sólidos, lixiviados que vierten en estos ríos. Entonces, les hago un llamado y también una conciencia ambiental para que practiquen esto en sus casas. Muchísimas Sí, gracias. ingeniera, yo ¿Alguna creo, duda? ingeniera, nada más decirle que y lo que usted como concluye es una coincidencia que la tengo porque considero que los seres humanos debemos ya hacernos cargo de nuestros desechos orgánicos. De lo contrario, lamentablemente estamos viendo los resultados porque el hecho que nos hagamos cargo ya de nuestra basura, digámoslo así, lograremos también que los problemas ambientales empiecen a disminuir en algo por lo menos, o sea, devolver algo a la naturaleza. ¿Y por qué no pensar también que esta es una alternativa de creación incluso de empleo, ¿no? Es por eso que deberíamos concurrir a, como usted lo decía, a las entidades gubernamentales para que, no sé, no recuerdo, en un país, creo que es en Europa, ellos tienen una legislación, o sea, una ley donde que obliga al ciudadano a trabajar en esto de la clasificación de los residuos, Entonces, pues bien, gracias, ingeniera, por su exposición, muy interesante, y el día de mañana estaremos nuevamente atentos al proceso de esta exposición. Muchísimas Eh, gracias. Ingeniera, igualmente felicitar por su exposición y también hacer un llamado a toda la comunidad. Debemos empezar desde los más chiquitos porque son ellos los que más pueden ayudar en la casa a decir, no mami, pon esta basura acá, ponga acá, porque para nosotros los mayores nos resulta bien duro. Le digo por experiencia, en mi casa yo con mis hijos, pongan aparte, saquen esto, pongan acá, pero es
o sea, sí se hace conciencia, sí se llega a hacer, ¿no? Pero tenemos que poner mucho de nuestra parte. Y como dice la señora, tendría que ser como una ley. Por ejemplo, yo soy del Cachi. Acá en el Cantón Montúfar, donde yo vivo, hacemos ese tipo de reciclar lo que se pudre y lo que no se pudre. Pero las personas no, ejemplo, yo veo en mi barrio que pasa día lunes, miércoles y viernes pasa el recolector de lo que se pudre, de lo orgánico. Y los otros días, martes y sábado, pasa lo que no se pudre. Pero mis vecinos sí cogen y le ponen todo ahí mismo y ellos sí no les importa nada. Entonces, sería bueno que hagamos conciencia y que esto se vuelva como una ley para que podamos nosotros devolver a nuestra tierra lo que nos da y para nosotros mismos tener una alimentación sana, no como la que tenemos hoy. Gracias, ingeniera. Gracias, exactamente. Sí, hacer un llamado también principalmente, como usted lo menciona, a las autoridades para que emitan fuertes leyes y sanciones. En otros países, como lo mencionó nuestra anterior participante, existen penas, inclusive cárcel, por no reciclar en los respectivos colores, en los respectivos tachos. Inclusive, en otros países, creo que es, si no me equivoco, en Alemania, ellos tienen afuera en sus casas los tachos diferenciados y ellos por ley deben de tener menos residuos inorgánicos que orgánicos. Cuando ellos tienen el reciclado de los productos orgánicos, ellos, el municipio, me imagino, claro, el municipio les da una como remuneración, imagínense. Entonces, yo creo que estas pequeñas iniciativas de otros países pueden ser aprovechadas y pueden ser utilizadas aquí en Ecuador. Por ejemplo, esos incentivos importantísimos, porque si yo yo creo esa corresponsabilidad, el municipio en este caso tendría que incentivarme a, qué sé yo, que con este compostaje nos ayude con una, qué sé yo, una granja familiar, con lo que nos enseñó en la pandemia, que de alguna manera nos dejó como resultado que tuvimos escasez de muchos productos cuando podíamos en un patiecito pequeño hacer nuestra granjita familiar. Entonces, me parece muy bien su conclusión, ingeniera, pero esto es manos a la obra, pero ciudadanía, autoridades, solos no vamos a lograrlo. E incluso la misma academia, ¿no? Porque debemos empezar a educarnos. No es tarde, todavía podemos hacer algo para aquello. Exactamente como usted lo menciona. Esto es en comunidad, en conjunto con todos. Bueno, muchísimas gracias. Mañana nos vemos a las 5 de la tarde con mi colega ingeniera María José Moriano con el tema de Bokashi. Ingeniera, dígame. disculpe, última pregunta. En la parte práctica presencial, ¿qué día va a ser? La práctica presencial más o menos va a estar en un mes. Aquí en la ciudad de Riobamba. Ajá. Bueno, esto por el tema del cambio de municipios. Sí, claro, el cambio de alcalde, de los directores. Entonces, por eso es un poquito, se va a demorar un poco. Todavía no están al 100% en los municipios. Muchas gracias. Ok. Entonces ha sido un gusto de mi parte. Muchas gracias. Y bueno, espero que en sus casas pongan en práctica el reciclaje de los residuos orgánicos y también, ¿por qué no?, de los otros, de los inorgánicos, plásticos, cartones, para ayudar a nuestro planeta. Excelente noche. Hasta luego. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias.